Ahora sí, bienvenidos al estudio de Pepe Ávila, un espacio donde podemos compartir las escrituras de una manera sencilla y sin ninguna connotación religiosa para encontrar la verdad que debemos aplicar diariamente en nuestras vidas. Sean bienvenidos. Y hoy vamos a ver entonces esta parte del Sermón del Monte que se llama Jesús y la ira. Es un tema muy importante para todos. ¿Quién no se ha enojado? Nunca. ¿Verdad? No, hombre, si somos como jarritos de Guadalajara, ¿verdad? Luego nos quebramos de cualquier cosa, ¿no? La susceptibilidad está a la orden del día, las reacciones negativas. Bueno, es una emoción, el enojo es una emoción. Y a veces pues tenemos una confusión en cuanto a cuándo sí me enojo y cuándo no, ¿verdad? Pero viendo en la Biblia y analizando la Biblia, nosotros vemos por ejemplo, a nosotros lo que nos falta conocer de Dios, nos falta conocer muchas cosas de Dios, muchísimas cosas, ¿no? Pero algo que no hemos, nosotros como esta generación y como las últimas generaciones no hemos conocido de Dios, otras generaciones sí, es la ira de Dios. Por ejemplo, digamos que la generación antes de Noé conoció la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo hasta aquí, porque su corazón es muy malo y están corrompiendo toda la tierra. Entonces, esa generación sí, pues sí conoció la ira de Dios, ¿verdad? Así que Dios también se enoja, ese es el punto, ¿verdad? Nada más que hay una diferencia entre las razones por las que Dios se enoja y las razones por las que nosotros nos enojamos, ¿verdad? Nosotros nos enojamos por la susceptibilidad o porque hieren nuestros sentimientos o nos pican el orgullo o vayan ustedes a saber cuántas reacciones tenemos a diversas situaciones. Lo que hay que saber es que, y el pueblo de Israel también conoció la ira de Dios en diversas ocasiones cuando les juzgó por diversos motivos, y la manera de juzgarlos pues era trayendo otras naciones en su contra y los hacían papilla, ¿no? Entonces podríamos decir que también tuvieron un pequeño adelantito. Sin embargo, nunca hemos conocido la ira de Dios como tal, como eso es lo que va a pasar al final del mundo. La ira de Dios será derramada sobre las personas, obviamente que no aman a Cristo, que no le dan un lugar en su vida, porque los que le aman y los que pues le siguen y le buscan, pues ya tienen reservado un lugarcito, ¿verdad? Allá en el cielo, ¿verdad? Con Él. Así que dice que Él nos ha librado de esa hora que ha de venir, pero va a venir. Ahora, en la vida práctica también, por ejemplo, encontramos por ejemplo, a Jesús en diferentes maneras, en diferentes ocasiones, se molestó. Por ejemplo, claro que la mayor que conocemos es la de que agarró el látigo y les dio sus latigazos a todos que estaban en el templo, ¿verdad? Entonces, comerciantes que nada más estaban haciendo comercio. Bueno, hoy si bajara el Señor, yo creo que a muchos también les daría sus cueras, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos venden y quién sabe cuántas barbaridades hacen, ¿no? Y comercian con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, nosotros no somos de los que comerciamos con la palabra de Dios. Eso no, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Pero Jesús se enojó en esa ocasión, pero hubo otras veces en las que se enojó, ¿verdad? Por ejemplo, se enojó con los discípulos cuando les dijo, ¿hasta cuándo me van a tener aquí con ustedes? ¿Les parece que estaba muy contento? Ya deberían de saber las cosas, les dijo, le regañó en cierta medida. Así que, han de ver luchar. ¿Quién sabe qué le pasó al Señor ahora, verdad? ¿Está enojado? Pues sí, se enojó. Y así como esas hay 2 o 3 ocasiones en que vemos a Jesús enojado. Y por eso se hace importante entender esta parte. Entender estas cosas porque Jesús habló del enojo, de la ira. Y lo hizo ahí en el Sermón del Monte. Y qué bueno que lo dijo porque así nos va a aclarar cuál es el punto en cuanto a nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros podamos hacer las correcciones necesarias en cuanto a la manera en que nosotros expresamos esta emoción. El enojo pues, es una emoción como estar enamorado igual, ¿no?
es una emoción. Es válida hasta cierto punto, y eso es lo que queremos saber, hasta qué punto es, ¿no? Así que, pues vamos a leer ahora sí en su Biblia, Mateo 5, 21 al 26. Y si no tienes Biblia, pues yo lo voy a leer de todas maneras. Ahí hay unas Biblias allá atrás también si quieren tomar una, en fin, hay opciones para todos, ¿verdad? 5:21 dice, ¿vas a tomar una Biblia? Ándale, pues ahí de esas están ahí para que, una para cada uno, para que le puedan leer. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable, o sea, será responsable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. No sé cómo dice ahí la versión que tú tienes ahí. Yo les digo que, a ver, en la versión que tengan ustedes por ahí, ¿qué dice? Verso 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. A ver, hasta ahí nomás está. Así que ahí dice, ¿cómo? Yo les digo que cualquiera que se enoje. Esa de aquí, ¿qué dice esa? Es que no sé. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. A ver, entonces, se enoje es una acción de ese momento, ¿no? Se enoje, nada más está hablando de una acción. Mi versión dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado, ese es algo continuo. ¿Ya vieron? No es nada más de que por alguna cosa me enoje, ahora mantengo el enojo contra la persona. A veces por eso es importante leer en diferentes versiones para, algunas le atinan un poquito más a los originales. Por supuesto, siempre debemos de saber que hay una dificultad en cuanto a traducir de un idioma al otro por muchas cosas que están ahí y porque además los idiomas también, si para ser honestos, entender un idioma tiene que ser entender la forma en que piensan las personas, ¿no es cierto? Porque no es nada más que traducimos literalmente las cosas, hay que entender cómo piensan. Y entonces eso es lo que hace difícil traducir una cosa, sobre todo en cosas que ya tienen muchos años y que pues necesitamos estudiarle un poco más para entender qué pensaban y cómo pensaban. Bueno, aquí dice, yo les digo que todo aquel que esté enojado, o sea, se mantenga enojado con su hermano, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, o sea, inútil, a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema, o sea, el Sanedrín. Y cualquiera que diga idiota, bueno, a la mía dice idiota, otras dicen fatuo, otras dicen tonto, ¿verdad? Dice, será merecedor del infierno de fuego. Ah, caray. ¿Alguna vez le has dicho idiota a alguien? ¿O por lo menos lo has pensado? ¿Me decís? No, pues ya estaríamos amolados, ¿verdad? Por eso hay que entender, ahora te vamos a explicar todo eso, porque si no, pues esto, ya que hacemos aquí, ya vamos ¿no? Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Así que Jesús dijo estas cosas y bueno, pues sí, es un problema entender eso. Yo creo que muchas veces hasta lo mal usamos cuando nos conviene
y alguien se enoja contra nosotros, le podemos señalar ese versículo que el Señor dice que no se enojen. Pero como no lo entendemos ni hemos clarificado cómo es la cuestión, pues puede ser que estemos equivocados en nuestra concepción de las cosas. Así que la primera cosa que vamos a ver es la ira, el enojo. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, primero, como dijimos, Él siempre puso la pauta más alta, ¿verdad? No matarás es un mandamiento, uno de los mandamientos en el decálogo que Dios le entregó a Moisés. De hecho, es el 6º mandamiento en el decálogo entregado a Moisés por la mano de Dios. Por supuesto, aquí se prohíbe asesinar a otro ser humano. Esta es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Es decir, Él no quiere que nadie le quite la vida a otra persona, ¿verdad? Ese es el deseo del corazón de Dios, no es lo que pasa. Y ustedes ven, estamos envueltos en diversos conflictos que pues traen la muerte a muchas personas, ¿verdad? Ya no solamente por el narcotráfico, sino por las guerras, por tantas diferencias que hay entre los hombres y que terminan matando a otros semejantes. Todo eso está fuera de la voluntad de Dios, porque eso no le agrada a Dios, no es lo que Dios espera que suceda. Bueno, eso es un mandamiento, ya tiene miles de años. Éxodo 20:13, no matarás o no asesinarás, ¿verdad? Porque eso es diferente sobre todo que este pueblo de Israel pues, tenía que pelear también en guerras, y ahí pues no aplicaba ¿verdad? Porque pues ni modo. Ahora sí que seguían el principio de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la tuya, ¿verdad? No, porque en las guerras era así, y tenían que defenderse y tenían que... Bueno, de hecho, ¿cómo es que Dios les dio este mandamiento? Y después Dios les dijo que vayan y maten a todos los de ahí y que no dejen a nadie con vida, ni a los niños, ni a las señoras, a nadie. Entonces es una contradicción, que Dios no quiere que se maten, pero Él los mandó a matar. Entonces, ¿cómo iban a entender eso? Bueno, esa es otra situación, ¿verdad? Y hay que explicar todas esas cosas porque no siempre razonamos en ellas, no siempre pensamos en qué aplicación deben de tener. Pero, por ejemplo, Dios usó a Israel, vamos a decirlo así, para acabar con todas las, tribus y todas las ciudades de Canaán, ¿verdad? Y precisamente, si leemos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que solo Dios, con esta tierra, con esta franja, con esta parte de Canaán, es donde Dios les dijo que deberían de matar a todos, hasta los animales, a sus bestias, a todos, y no dejar a nadie vivo. La cosa es que la gente no lee apropiadamente y piensan que Dios les mandó que así era siempre. No, si tú ves cuando dice, cuando salgas y hagas guerra con otras naciones, primeramente les ofrecerás la paz. Fíjate qué diferencia. Si ellos no aceptan tu paz, pues ni modo, entonces tendrás que ir a la guerra. Pero fíjate, con los de Canaán era matarlos, no se les ofrecía nada, era simplemente matarlos, destruirlos, hasta acabar con ellos. Cosa que tampoco hicieron, porque tampoco fueron obedientes, ¿verdad? Porque una cosa es lo que Dios piensa, otra cosa es lo que nosotros pensamos. Y luego ellos dijeron, ¿y para qué matarnos a todos? ¿Qué tal si mejor los hacemos nuestros sirvientes? Y así cada quien tiene sus sirvientes, acá bien chipocludos, y los mandamos a traer el agua, y los mandamos a hacer cosas, y ya no las hacemos nosotros. Y se sintieron muy inteligentes por hacer eso. Pero Dios les dijo, si ustedes dejan personas vivas ahí, van a ser como espinas en sus ojos y en sus costados. Y así fue. Ahora, entonces, ¿por qué Dios mandaría matar a todos los cananitas? Y cuando se iba a hacer guerra con otras naciones, tenían que enviar primero un emisario de paz y buscar la paz. Claro que esa paz está condicionada a rendirse, ¿no? Si aceptas la paz, porque vas a rendir, y si no, pues nos vamos a tener que ir a la guerra. Bueno, hasta habían sus tiempos de salir a la guerra.
Dice que David, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, no salió a la guerra. ¿Por qué? Pues a lo mejor estaba cansado, a lo mejor no tenía muchas ganas, mandó a sus comandantes que eran muy buenos, ¿verdad? Joab, Abner, y tenía varios ahí que eran muy buenos, a sus soldados y todo, y él se quedó de ocioso ahí, y luego se metió en un problema con la famosa Betsabé, ¿verdad? Todos, claro, pues le echamos la culpa a David, porque pues David, por andar de ocioso, ¿verdad?, él se metió en esa situación, ¿verdad? Claro que también Betsabé, ¿por qué no dijo que no? ¿Verdad? Porque también Betsabé dijo, ay, pues es que el rey me llama. Al deber me llama. No, porque pues debería haber dicho, no señor rey, yo tengo a mi esposo y es uno de sus soldados. Así que, aunque usted me traiga ganas y yo a usted, no. Pero no dijo eso, ¿verdad? Nada más bastó que el rey le invitara a su... Dijo, ¿cómo no? Luego fue. Ni se hizo del rogar. Bueno, es otro problema, ¿verdad? Que después vamos a ver. Pero dice que los reyes salían en ciertos tiempos a la guerra. Entonces, ¿por qué mandó matar a todos los cananitas? Porque los cananitas estaban tan corrompidos, como Dios dijo, es que ellos corrompen la tierra. Estaban corrompidísimos, ¿me entiendes? En exceso. Y sus prácticas eran antinaturales en todos los aspectos. De tal manera que en las excavaciones arqueológicas que se han hecho de Canaán, se han encontrado figurillas de barro y de otros materiales que muestran a las personas teniendo relaciones con los animales, relaciones sexuales con animales, y bueno, ya se imaginarán ustedes en qué grado de corrupción estaban ellos. Y Dios por eso dijo, yo quiero destruir a todos los cananitas porque ellos contaminan mi tierra. O sea, más que otras naciones, ellos estaban absolutamente corrompidos, y esa es la razón por la que Dios usó a Israel para acabar con los cananitas, que no acabaron del todo y después se volvió un problema en los que los dejaron, ¿verdad? Porque algunos, como les dije, se sintieron más listos que Dios. Es importante entender esas cosas. Cuando leas tu Biblia otra vez te vas a dar cuenta de que cuando se trata de hacer la guerra en otro lugar, se manda un emisario de paz antes de ir a la guerra y acabar con todos. Ahora, otra razón por la que muchas veces en esas guerras acababan con todos, y se nos habla, porque la gente cuando lee el Antiguo Testamento se lee difícil, ¿no? Porque las gentes les abrían el vientre a las señoras embarazadas y mataban a todos los niños y hacían todas esas cosas. ¿Por qué lo hacían? Pues porque no querían tener ningún enemigo en potencia, ¿verdad? Porque ahorita yo estaba fuerte y cuando ya estuviera bien rucayo, aquellos iban a estar jóvenes y me iban a odiar porque maté a sus padres. Entonces no querían tener enemigos potenciales. Eso no solo lo hacía Israel, lo hacían todos. A Israel también le tocó que les hicieron eso. Cuando les invadían, pues a las mujeres les abrían el vientre, les sacaban a los bebés, mataban a todos los niños y solamente, fíjense, siempre solamente dejaron vivir a las niñas. ¿Por qué? Pues porque las usaban de criadas y de concubinas, y bueno, ustedes ya saben. ¿Me entiendes? Así que estoy tratando de explicarles para que ustedes tengan esa claridad también. Y no pensemos que Dios estaba contradiciendo su ley, y Él jamás la contradijo. Es lo correcto y es lo que debe de hacerse. ¿Debemos de vivir en paz? Sí. No siempre se puede. Y vamos a ver que las guerras, en principio, no tiene nada que ver Dios con ellas, ¿no? ¿Por qué son las guerras? Pues porque el grupo A tiene ciertas cosas y el grupo B quiere quitarle esas cosas. Y a lo mejor también el grupo A le quiere quitar sus cosas al grupo B, ¿verdad? De eso se tratan las guerras. ¿O de qué más? Claro que podemos hablar de racismo, ¿verdad? Como estamos viendo ahí con los judíos ahora, con los de Hamas. Pues si son medio hermanos, todos los árabes son medio
medio hermanos, no son primos, son medio hermanos de los judíos, porque son hijos de Ismael. Ismael era hijo de Sara, Jacob era hijo de Sara, pero eran medios hermanos. ¿Cómo es posible, verdad, que hayan llegado a tal desgracia ahora? Bueno, son cosas que suceden. Ok. De Agar era. De Agar. Por eso, era era hijo de Ismael y sí, yo me equivoqué. Ismael era hijo de Agar y Abraham, y Isaac era hijo de Sara y Abraham, pero eran medio hermanos porque eran hijos del mismo papá, ¿verdad? Así que, bueno, vemos cómo no importa que sean medios hermanos, de todos modos se odian, unos a otros se odian, con un odio tanto religioso y de todo tipo, de todas las cosas que le puedan, todas las banderas que le puedan poner, pero es un odio que se mantiene, que es latente, es un enojo constante. Así que por eso entendemos que Jesús dijo, no matarás, Dios dijo, no matarás allá, y Jesús dijo, bueno, sí, oyeron eso, pero yo les digo, esto lo puso más alto, y habló del enojo. Jesús con completa autoridad pone más alta esta pauta a seguir, diciendo que el enojarse y mantenerse enojado con algún semejante es equivalente a asesinarlo, no menos, es equivalente a asesinarlo. No basta con asesinar a alguien, sino ni siquiera albergar deseos de hacerlo. Y por muchas razones, la gente, o a lo mejor hasta uno, ha tenido deseos de que alguien se desaparezca de su vida, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dijo, ni eso, porque eso es como matarlo. A lo mejor no lo mato porque no puedo, porque no tengo el valor, no sé, lo que tú busques y mates, pero si pudiera, lo haría. Y yo puedo tener todas mis razones y todo, pero mis razones delante del Señor se caen porque el Señor nos perdonó a todos cuando todos merecíamos la muerte, ¿sí o no? Todos lo ofendimos, todos lo lastimamos, y las heridas que Él sufrió fueron por cada uno de nosotros. Así que pues, todos lo herimos. Y sin embargo, Él no se mantuvo enojado con nosotros. Nos amó. Y Él espera que nosotros, como sus discípulos, como gente que le ama y le sigue, también adopte esta pauta. Así que en Mateo 5:22, la primera parte dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpado ante la corte. ¿Y qué cosa era la corte? Bueno, pues en todas las Jesús habló aquí de diferentes cosas que a veces tampoco las tomamos en cuenta, y por eso nos es difícil encontrar o entender qué es lo que estaba hablando Jesús. Será culpable ante la corte, era en cada población, en cada aldea, habían unos jueces que eran ante los que se dirimían todos los problemas de las personas. No es como ahora que pues, van ahí o con el juez de lo civil o van a los asuntos penales. Ahí se tenía que ir con los ancianos que eran los jueces, y entonces entre todos ellos se trataba de buscar una mejor solución a todas las cosas. Y entonces esta era la corte. Esos jueces estaban para hacer justicia, para ayudarles a entender cómo era lo mejor en ese caso. Así que fíjense, ahí les dijo, es culpable de la corte, ante la corte. Luego, ¿cuál es el significado entonces de enojo? Porque ahí es donde está el problema. Como la Biblia está escrita en diferentes idiomas, digamos hebreo, arameo, griego, ¿verdad? No latino, porque latín es la Septuaginta es una traducción. Entonces, sus originales son hebreo, arameo y griego, ¿verdad? En el idioma griego había dos palabras para describir la ira o el enojo. Una de ellas era sumos, Z-U-M-O, acento en la O y S, sumos. Y esa palabra significa el fuego que enciende la paja seca, ¿verdad?
Es decir, ¿ustedes alguna vez han encendido una pajita? ¿Qué pasa con la pajita? ¿Y? Se prende rápido y se apaga rapidísimo, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Esa palabra describe este tipo de enojo. Un enojo que es pasajero, muy pasajero. Se inflama repentinamente y así repentinamente se extingue. La otra es ¿por qué? O-R-G-U-E, acento en la E. ¿Por qué? Esta es la ira que se atiza y no permite que se extinga. ¿Verdad? Y esta es la palabra que usa Jesús, no la otra. Cuando él habla de enojo, está usando la palabra que él usó, es esta. ¿Por qué? Entonces, es una ira que se mantiene, que se está atizando para mantenerla viva. Es esa persona que dice: yo te perdono, pero no olvido. Dice que, pues ya perdóname, no ha perdonado, porque el que perdona necesariamente tiene que olvidar. Imagínate que Dios nos dijera eso: yo te perdono, pero no olvido, ¿eh? No, pues imagínate, ya ni miedo. Tendríamos mucho miedo de llegar con él, ¿no? No, pues todo lo que sabe de mí. Y no olvido nada. Hay una parte no recuerdo ahorita en dónde, en qué libro del Antiguo Testamento, pero dice que nuestros pecados Él los echó en lo profundo del mar. Fíjate. O sea, ¿ves? Dios es diferente a nosotros. Él dice: todo lo que ustedes me hicieron, todo lo que ustedes me deben, ustedes son maloras, pero todo eso yo lo he echado al fondo del mar. No lo tengo en cuenta. Nos ve como ve a Cristo, y es lo que tenemos que entender. Pero aquí, bueno, estamos explicando que sí hay una diferencia en los diferentes tipos de enojo. Por eso mi versión está un poco más apegada, porque dice que se mantiene enojado. Y hay mucha gente que está enojada con personas que inclusive ya se murieron y sigue enojada con quien están. ¿Verdad? Hay mucha gente así. Porque no han entendido esto, porque nadie les ha explicado, porque no han entendido el Evangelio, porque no han entendido a Cristo. Es terrible vivir así. ¿Cómo puede una persona vivir así? Sí, muchas personas. ¿Cómo? Como muchas personas viven, odiando a otros y odiando a unas personas que les lastimaron y que les pues sí que les hicieron daño. Ahora aquí el punto es: entonces yo debo dejar que todos me hagan daño. Bueno, estamos expuestos a eso, porque una vez que tú te relacionas con alguien, estás abriendo tu vida, ¿sí, no? Cuando tú te relacionas con alguien, abres tu vida a esa persona. Las personas que más nos pueden lastimar son las personas a las que les abrimos nuestra vida. Digamos que si tú sales a la calle y una persona que ni conoces pasa y te insulta y te dice quién sabe cuántas barbaridades, pues, ¿me entiendes? No produce nada en tu vida, porque este está loco, ese cuate o ese señor. Ahí nos vemos, ya nunca le vuelves a ver. Al día rato ya se te olvidó que te digo hasta de qué te ibas a morir. ¿Por qué? Porque no le conoces. Porque no estás abierto a esa persona, entonces esa persona no te puede dañar. Pero cuando tú te abres a una persona, sea por afecto, sea por cariño, sea por lo que sea, esa persona te puede herir. Te puede herir. Ahora debemos de saber que ese es el riesgo que corremos todos. ¿Ves? También nosotros podemos herirles. Así que es un riesgo que corremos. ¿A Jesús lo hirieron o no? Porque decidió amarnos. Si Él no decide amarnos, no habría manera de herirlo. ¿Me entiendes? Pero porque decidió amarnos, nosotros le herimos. Nuestros pecados le hirieron. Así que es importante que entendamos esta diferencia en cuanto al enojo y mantenerla claro, porque son dos cosas diferentes, y Jesús habló
de ese odio que permanece en las personas. Ese es de lo que estaba hablando él. Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Viste? ¿Por qué se nos pide que no mantengamos odio? Simple, porque nuestra ira no puede ser un acto de Dios, no obra esa justicia. Es un pecado, es una maldad de nosotros. Pero es que me hicieron. Mira, ya vimos hace tiempo esta parte de los dos deudores. Y dijimos que uno debía un montón de dinero. Dijimos que para ser exactos eran como $8 millones, algo así. Un montón. 80 mil. Pero un montón. Y el otro eran apenas unos 4,000, 5,000 pesos. Esa es la diferencia de la deuda que tienen los demás con nosotros y la deuda que nosotros teníamos con Dios. Es decir, nosotros le debemos a Dios $800 millones y los demás nos debían 5,000 pesos. Oye, ¿entiendes? ¿Qué esperaba el Señor? Pues oye, si yo te perdoné esa deudota tan grandota, no era correcto que tú perdones esa miseria que te deben a ti. Todo lo que nos hagan los demás es una miseria, porque Dios nos ha perdonado. No hombre, no es una cosa que ni siquiera lo entendemos. Por eso Él espera que nosotros perdonemos a los demás, porque su deuda es insignificante. Entonces, si yo me mantengo enojado, yo no estoy haciendo las obras de la justicia de Dios. ¿Viste? Estoy en otro rollo, no en lo de Dios. Pero es importante entenderlo. Ahora está el juicio a los tribunales. Jesús dijo que esta ira, porque merece el juicio de los tribunales, en referencia a los tribunales que funcionaban en cualquier población, conformados, como les dije yo, por los ancianos del lugar, de manera que Jesús condena este tipo de ira rencorosa, que no olvida y que quiere vengarse. Jesús la condenó y la puso como igual de no matarás, y hasta peor que eso, ¿verdad? Por eso es importante que lo entendamos. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Fíjate lo que dice este proverbio. El necio da rienda suelta a su ira. O sea, le sale todo, siempre. Dice, pero el que es sabio la reprime. Ambos sienten enojo contra alguien. Uno la deja fluir y el otro la reprime. Dice, es un acto voluntario. Es decir, nosotros decidimos qué hacemos con eso. ¿Dejamos fluir la ira o la reprimimos? Y lo correcto es reprimirla, porque eso nos hace sabios, ¿verdad? Eso es sabiduría. Lo otro es necedad, ¿verdad? Bueno, hasta ahí más o menos describimos de lo que estaba hablando Jesús, y entonces ya nos aclara mucho, ¿no les parece? Las cuestiones sobre el enojo. Entonces ya no nos vamos a confundir cuando veamos esta escritura, vamos a entenderlo con mayor claridad. Ahora vamos a hablar de los insultos, porque después de eso él habló de los insultos. Llamar a alguien necio. Bueno, la Biblia habla de muchos necios, ¿no? Dice que un montón son necios, dice características de los necios en muchas partes de la escritura. Se dice, como ahorita lo acabamos de ver, el que deja ir la ira y la deja que fluya es un necio. Bueno, pero cuando nosotros llamamos a alguien necio, ¿de qué estamos hablando? O cuando Jesús dijo eso. La palabra traducida necio aquí es raca, así como se oye, raca. Y su significado dependía del tono usado. ¿Cómo íbamos a saber el tono usado ahí?
¿verdad? Pero fundamentalmente denota desprecio. Fundamentalmente denota desprecio. Despreciar a las personas es como llamarles necio. ¿Viste? Es a lo que Jesús se refería. No simplemente a decirle la simple y pura palabra, sino lo que había atrás de esa palabra. Es un desprecio. Hay mucha gente que desprecia a otras personas. Y este desprecio merecía ser juzgado por el Sanedrín, no por el tribunal sino por el Sanedrín, que era un consejo más importante. Es que Jesús lo dijo de diversas maneras. Ahora, él estaba hablando de cosas que ellos entendían, porque ellos vivían así. Nosotros no tenemos esos órdenes o no tenemos ese tipo de... Pero bueno, sí los tenemos, porque una cosa son los tribunales, otra cosa es la Suprema Corte de Justicia, ¿sí o no? ¿Ven? Sí lo tenemos más o menos equivalente. Hay gente que los tribunales, en lugar de ayudarlo, lo han perjudicado más, y luego la Suprema Corte, después de algunos años, revisa y todo, y lo hemos visto, ¿sí o no? Que los absuelven. ¿Por qué? Porque los condenaron mal, porque les hicieron un mal, los propios tribunales que deberían de haberse hecho justicia. Bueno, entonces hay unas entidades mayores y más importantes con mayor autoridad. Bueno, el Sanedrín pues era ya más importante. Pero lo importante aquí es que detrás del desprecio está el orgullo. Y el orgullo no tiene cabida con Dios, nunca. Nunca. ¿De qué estás orgulloso? Bueno, nosotros a veces estamos orgullosos de muchas cosas que no valen nada, pero nosotros pensamos que sí, y por eso nos sentimos orgullosos. Pero te voy a decir una cosa, delante de Dios, el orgullo no tiene cabida. No tiene cabida. ¿De qué podemos estar orgullosos? Bueno, la gente está orgullosa de su posición social, ¿verdad? Entonces, desprecia a todos los que no tienen esa posición social, ¿verdad? Hay gentes que están orgullosos de tener dinero. Pues tengo una cuentazota ahí en el banco. Y desprecian a todos los que no tienen como ellos. Y también a los que tengan más que ellos, ¿verdad? También los desprecian. Otros, porque pues dicen, no, yo estoy blanquito y los negros no me gustan, ¿verdad? O sea, por el color de la piel. ¿Sí o no? Aquí en México hay mucho desprecio. Qué curioso, piensan que no. Es que los norteamericanos, los norteamericanos son racistas. Nosotros somos hasta más racistas, porque entre nosotros mismos, luego porque se ve a una persona morenita, se le desprecia. Se le tilda de ser inferior. En Yucatán, a los morenitos, un sector de la población no los quiere. Les dicen güiros. Conocimos una señora que su hija pues ya andaba pasándose, ¿no? Ya de la edad, ¿no? ¿Verdad? Y se consiguió un cuate, pues bueno, un cuate le hizo caso, ¿no? Y era un soldado, no sé qué cosa, era morenito, así bajito y todo. Y pues la muchacha estaba contenta, ¿no? Con el güiro que le había tocado, ¿no? Pues digo, pues nadie me hace caso, sí, pues ahí voy, ¿no? Pero su mamá le decía, no, que chévere, que güiro, lo despreciaba. ¿Por qué? Por el color, era un buen muchacho, lo conocí, era un buen muchacho. Pero por ser morenito, la mamá de esta muchacha, no, hombre, le hizo la vida imposible, tal que se lo echó a perder. Se lo echó a perder a la soldado. Yo creo que el soldado dijo, no, me voy a meter aquí para que quiera una suegra así. Ven, hay muchas formas de despreciar. Y lo que el Señor estaba diciendo, que cuando alguien llama necio a alguien, es en esta condición de despreciar. Por lo que sea. Por lo que sea. Dime tú de qué podemos estar orgullosos. No hay nada de qué estar. Nada. Si vives, es porque respiras el aire que es de Dios. ¿Sí? Si tienes salud, es porque es salud que te brinda Dios.
Si comes, es porque Dios te da sustento. ¿Entiendes? Y si respiras, pues es porque respiras el aire de Dios que Él no te cobra. Si nos cobrara el aire que respiráramos, imagínate, ¿a dónde íbamos a dar? Estaríamos todos a molar, porque consumimos demasiado. Entonces hay que entender que esta palabra raca significa un desprecio profundo por una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Piénsale, está hecha a imagen y semejanza de Dios como yo. Entonces, ¿cómo voy a despreciarle yo? Si hago eso, estoy muy mal. El orgullo no tiene cabida con Dios. Satanás era un ángel muy bonito que estaba ahí, ¿sí o no? Un querubín. Tenía una categoría. Resulta que quitó sus ojos de Dios y empezó a ver su categoría, ¿verdad? Digo, no, pues yo soy muy bueno, ¿verdad? Mira, a mí cuántas cosas me encargan. Será porque yo soy muy bueno para todo, ¿no? Y empezando con eso, ¿qué es lo que pasó con él? Se llenó de orgullo, que no tenía por qué, porque todo eso se lo había dado Dios. Pero él se llenó de orgullo. ¿Y ese orgullo a dónde lo llevó? A querer el trono de Dios. Y ve que era abusado porque se convenció a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y ya lo seguían esa tercera parte. Pero a Dios no le afectó que hubiera convencido a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Los corrió a todos, incluyendo él, les dio un patadón en el trasero y van para afuera todos. O sea, a Dios ni lo sorprendieron, ni lo podían sorprender, pero a él le molesta el orgullo. Y yo se los digo, no hay nada de que estemos orgullosos. No hay nada. No hay nada. El valor que tenemos es que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, Él nos creó. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Así que es a lo que se refiere cuando dice llamar necio a alguien. Mateo 5:22b dice, y cualquiera que diga insensato, aquí dice inútil, a su hermano, será culpable de la Corte Suprema, que era el Sanedrín. Luego entonces está la otra cosa de llamar a alguien tonto, o como dice mi versión, idiota, o fatuo, como dice otra versión. La palabra en el original para tonto es moros, así como moros y cristianos, con acento en la O, moros. Y esta palabra pone en tela de juicio. Fíjense, nosotros no pensamos en él, pero en realidad esta palabra pone en tela de juicio el carácter moral de otra persona, lo que equivale a manchar su buen nombre, su reputación, o llamarlo inmoral o disipado. Esa es la implicación de esta palabra. Digo, porque alguien le dice, ay, qué tonto eres. No te está ofendiendo, ¿verdad? ¿O sí? Todos hemos dicho eso y alguien nos ha dicho, ay, qué tonto eres, ¿verdad? No es una maldad eso. Ahora entendemos por qué, porque no es lo que nosotros entendemos por tonto. Aquí implica otra cosa. Implica socavar el buen nombre de una persona. Eso ya no tiene nada que ver con decir, ay, qué tonto eres. Es otra cosa. Y dice aquí que quien tal haga debe enfrentar el juicio del Gehenna o Gehenna, porque así puede decirse Gehenna, ¿verdad? Y claro que esta palabra la traduce nuestras Biblias como infierno de fuego. Mateo 5:22 se dice, y cualquiera que diga idiota, o sea, moros, será merecedor del infierno de fuego. Entonces quiero que vean ustedes que en un sector dijo, son culpables ante la corte. Luego dijo, estos son culpables ante el Sanedrín, o sea, en una instancia ya superior. Y luego de estos últimos dijo, son reos del Gehenna. O sea, entonces, una corte, el Sanedrín y el Gehenna. Porque nosotros a todos le damos como si fuera infierno. Esta palabra Gehenna
en esta cita se traduce como infierno. Y hay muchas citas en las que en el Nuevo Testamento y los judíos igual las usaban con frecuencia. Pero nosotros cuando pensamos en infierno, pensamos, ¿en qué pensamos? Fuego ardiente y del agua. ¿Fuego ardiente? ¿De dónde sacamos eso? Sí, pero ven cómo nosotros generamos ideas que son nuestras, no lo que dice la Escritura, sino nuestras ideas. Porque claro que podemos tener algún soporte para ello. Probablemente cuando pensamos en infierno como fuego, es porque dice que serán lanzados al lago de fuego. Eso sí dice en Apocalipsis. Dice que Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego, así dice. Y dice que todos los muertos que entregó el mar y el Hades y diferentes cosas, también los que no amaban a Cristo, a Dios, también serán lanzados al lago de fuego. Quizá por eso, cuando pensamos en infierno, pensamos en fuego, ¿no? Ahora, pero Jesús estaba hablándoles a estas personas de cosas que ellos conocían. Y cuando Él dice que serán culpables del Gehenna, ¿verdad? Los judíos, si los que estaban ahí, entendían esto, porque esta era una referencia al valle de Hinnom. Así se le decía a este valle de Hinnom. En este valle, Acab, el rey Acab, ¿se acuerdan del rey Acab? Que su esposa, ¿quién era? Jezabel. La Jezabel era una amenaza. Este Acab introdujo el culto a Moloch allí en ese valle. ¿Y qué era ese culto a Moloch? Parte de ese culto era quemar a los niños como una ofrenda a ese fulano Dios que tenían, Moloch. Entonces quemaban a los niños. Acab fue el que, siendo judío, introdujo esta aberración al pueblo judío, que quemaran a sus hijos como una ofrenda para los dioses, o en ese caso para Moloch mismo. Entonces por eso este valle de Hinnom era despreciado por los judíos, ¿verdad? Porque les recordaba este episodio no muy grato de Acab, matando a los niños y incitando a los israelitas a matar a sus hijos y ofrecerlos a este dios Moloch. Así que este era un lugar ya en el tiempo de Jesús, donde se quemaba todo lo inútil, todo lo inservible, lo llevaban allá y lo quemaban. O sea, era como los basureros de aquí que tenemos ahora, que ya ven que los prenden y que están queme y queme basura y nunca acaban, ¿no? Porque se produce un montón de basura. Bueno, este era como su basural, como su quemadero, donde quemaban todas esas cosas que ya no les servían. Entre esos desperdicios se criaba un cierto gusano que se hacía muy resistente, ese gusano, y luego era difícil acabar con él. Y entonces por eso dice en alguna referencia donde el gusano de ellos no muere. Entonces, eran referencias que Jesús usaba de algo que él tenía ahí. Claro que también se puede estar refiriendo como un símbolo del infierno, de ese lugar de condenación, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero cuando Jesús les está diciendo esto, ellos, los que estaban alrededor de él, oyendo esas cosas, su primer relación era lo que ellos conocían. Entonces ellos sabían que estaba hablando del valle de Hinnom y sabía que pues ahí se quemaban estas cosas. Y bueno, con el tiempo y finalmente fue, digamos, siendo un símbolo del infierno, ¿verdad? Así que es bueno saber todas estas cosas, porque no es lo mismo cuando nosotros escuchamos esto a cuando ellos lo escucharon de labios de Jesús. La gente lo entendía y no tenía que relacionarlo netamente al infierno. Después ya hay un montón de citas donde se le dice al infierno Gehenna, ¿no? Bueno, segundo libro de Crónicas 28:3 dice, hablando de Acab y lo que yo le estaba diciendo, dice: además quemó incienso en el valle de Ben Hinnom.
o sea, del hijo de Enón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Así que, ¿qué quiere decir? Que acá, con su mujer Jezabel, estaban adoptando las prácticas de muchas naciones que estaban alrededor, y que Dios les había dicho que las sacaran. Esa fue la cuestión de por qué Dios sacó a Israel y por qué le escogió para hacer este trabajo, ¿verdad? De sacar, de acabar con estas naciones que hacían todas estas barbaridades, ¿verdad? Pero aquí lo vemos retomando esas barbaridades ahora otra vez y trayéndolas otra vez a su presente, cuando él era rey de Israel y debería de haber gobernado en santidad y debería de haber llevado al pueblo a buscar a Dios como otros reyes lo hicieron, Josafat o algunos otros reyes que tuvieron, Josías, ¿verdad? Que tuvieron este deseo en su corazón de llevar a toda la nación a una relación mejor con Dios. Pero Acab no, Acab seguía pues todo lo que decía su esposa, porque lo traían bien movido, y entonces tenía que andar haciendo todas esas barbaridades. Es lo malo no tomar autoridad, ¿verdad? O sea, él lo traían bien movido. Finalmente, entonces, la cuestión aquí es que cómo vamos a vivir en paz. Porque pues hablamos de paz y de todo el rollo, ¿verdad? Y nos toman una foto y queremos sepan paz, ¿no? Pero hay que saber una cosa: el odio nos separa de Dios. El odio que tú expresas a otros te separa de Dios. Digas lo que digas y hagas lo que hagas. Si damos lugar al odio en nuestro corazón, eso nos va a separar de Dios. Y debemos de saberlo, debemos de entenderlo así. No es cualquier cosa. Y por eso quizá Jesús, notando esa importancia dentro de este sermón del monte, habló de lo que es este enojo que permanece. No podemos estar en una buena relación con Dios mientras no estamos en paz con nuestros semejantes. Yo quiero que entiendas algo, porque nosotros siempre entendemos al revés. Pero es que no me pide perdón. Decimos, ¿cómo le voy a perdonar si no me pide perdón? Bueno, fíjate que cuando habla de perdonar, no es si tú ofendiste a alguien o si alguien te ofendió a ti. Tampoco es cuando te pidan perdón, entonces perdonas. Y si no te piden perdón, entonces no perdonas. Eso no es lo que dijo Jesús. No debemos tener en nuestro haber relaciones rotas con nadie. Con nadie. Seguro, cierto, hay gentes que son maloras, que pueden hacer daño, pero ni aún con eso puedes tú mantener una relación rota. Nuestra responsabilidad es perdonar a esa persona. ¿Saben qué quiere decir perdonar? Perdonar, esa palabra quiere decir soltar. Por eso mucha gente no sabe, porque dice: sí te perdono, pero no te voy a olvidar. Sí te perdono, pero pues ya no te dirijo la palabra nunca. Sí te perdono, pero ya no te quiero ver nunca en mi vida. O sea, es una contradicción. Perdonar quiere decir soltar, quiere decir dejar ir. Eso es lo que quiere decir. Una persona que odia está así. ¿Entiendes? No suelta a nadie. Por eso siguen odiando a un muerto, que ya está muerto, pero siguen odiando porque no lo han soltado. Y a veces esta es una enseñanza que nosotros necesitamos entender. Ya hablamos de eso en alguna otra ocasión, sobre el perdón, pero todos se los repito. Perdonar quiere decir soltar o dejar ir. Entonces tenemos que vivir con las manos abiertas, ¿verdad? Tampoco pues tienes que estar esperando a ver a qué hora se viene a pedir perdón, porque las personas no piensan que te ofendieron, ¿ves? Tú eres el que
estás ofendido, pero la persona que te ofendió probablemente piense, si no le hice nada, si no aguanta nada, si no le hice nada. Entonces por eso no siente ningún remordimiento, ninguna cosa. ¿Por qué va a pedir perdón si no le he hecho nada? Lo que pasa es que es muy susceptible. Así que no debemos de tener nuestra vez este tipo de relaciones rotas. Por eso, porque eso nos impide relacionarnos adecuadamente con Dios. Checa eso. No es que una cosa sencilla. Si yo mantengo eso, entonces Dios dice, aún el Padre Nuestro, ¿cómo dice? Jesús dijo eso, ¿no? Perdona nuestras ofensas, pero así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si yo no estoy perdonando a otros, entonces tú tampoco me perdones. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Si yo no perdono a otros, tú tampoco me perdones a mí. ¿No ves? Es una cosa seria. Entonces por eso a nosotros nos conviene soltar, dejar ir a esas personas, de verdad. No importa lo que nos hayan hecho. Eso ya está hecho, ya no lo vas a remediar con que te mantengas con un corazón todo apretujado. Y nada más oyes el nombre de la persona y se te derrama la bilis. No, te enfermas. No, pues no es así. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si estás tú buscando una relación con el Señor, presentando tu ofrenda en el altar. Es decir, cuando una persona presentaba su ofrenda en el altar es porque como una seña de te ofrezco algo, Señor, para que nuestra relación esté correcta. Dice, y aquí, cuando estás haciendo eso, te acuerdas. Y fíjate, no dice que tu hermano te hizo algo, que tú tienes algo contra tu hermano, no dijo así. Dice, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Por la razón que sea, del tamaño que sea, dice, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si no, lo que estaba diciendo no es aceptable. Todo lo que hagas no es aceptable. ¿Viste? Entonces, ¿afecta? Sí, Señor. Sí, Señor. Esas eran las prácticas que tenían hasta el día de Jesús. Por eso Jesús les explicaba de ese modo. La gente traía ofrendas al templo y bla, bla, bla. Nosotros ya no necesitamos hacer eso, ¿verdad? Pero ellos todavía lo hacían. Y Jesús participaba de esas cosas, porque era lo que hacía la gente. Era lo que marcaba la ley en algunos momentos. Había sacrificios por el pecado, y sacrificios de paz, y bueno, había una gama de tipos de ofrendas que se hacían. Así que, primero, tienes que arreglar tus cuentas pendientes y después vienes conmigo. No antes, porque si no, lo que está diciendo, no eres bien recibido. O sea, es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros? Nosotros debemos de buscar siempre un arreglo. Siempre debemos de buscar un arreglo. Es verdad ese dicho que todos que tenemos aquí en nuestro país. ¿Sí saben ese dicho? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y uno dice, ¿cómo crees? Seguro. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. La gente dice, no, pero yo le voy a echar a mis abogados. Órale. Y se hacen unos pleitazos y gastan más dinero de lo que estaba en juego y acaban perdiendo los dos porque acaban tirando su dinero y los que ganan ahí son los abogados, ¿verdad? Si hay algún abogado aquí no se sienta mal. Pero son los que ganan con los pleitos de las personas. Y las personas, en lugar de haber hecho un arreglo que les hubiera convenido a los dos, tiran su dinero en balde y de todos modos ni arreglaron la cosa. ¿Viste? Por eso el dicho dice, más vale tener un mal arreglo, que no es lo que esperabas, pero finalmente arreglas ese asunto y ya no pierdes más lana. No es que tienes que tirar tu dinero ahí con los abogados, hacer pleitos que duran años y que no avanzas para nada. Está bien ese dicho.
Es correcto. Así que yo tengo que arreglarme. Eso es lo que debo de buscar yo, estar arreglado con todas las personas. Así que nuestro deber es aclarar las cosas lo más rápido posible. No le hace quien tenga la culpa o quien no. Que es que, pero yo no tengo la culpa, yo tengo la razón. Aquí no dice si tú tienes la razón o si dejas de tenerla. Eso no importa. Simplemente dice, si te acuerdas que tiene algo contra ti, tu hermano, tienes que ir y ponerte de acuerdo con él. Oye, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo te parece? Y hay una regla, ¿me entiendes? Es lo más rápido posible para restaurar la paz. Claro que aquí se requerirá de humildad, ¿verdad? Para perdonar o para pedir perdón, como sea el caso. Mientras más nos tardemos, más se deteriora la relación afectada. Chécalo. La mayor parte de los problemas son en las familias. Tienen odios tan enconados en las familias, que porque me dejó, que porque no me hizo, que porque no me trató, que porque le dio preferencia a mi hermano, que porque, ¿me entiendes? Y uno puede, digamos, yo a mis 3 hijos que tengo, traté de ser lo más justo posible, lo más equitativo y todo eso, ¿verdad? Pero si tú oyeras a mis hijos, ¿verdad? Uno dice, no sé, 2 de mis hijas dicen, no, pues es que al hijo es al que siempre consienten. Y yo digo, ¿de qué lo consentimos? No les entiendo, pero ellos en su percepción así lo sienten. Pues porque era el más chiquito, quizá. No. Pero es obvio, ¿no? Cuando nace un chiquito en una casa, pues es el que llama toda la atención. Pero no porque no quieras a los demás que están ahí, sino porque ese requiere más tu atención, porque pues, está más chiquito. Los otros ya caminan o ya pueden hacer sus cosas, pero un chiquitín, pues no. Pero los otros lo interpretan como que ya no me hacen el mismo caso a mí. Ese usurpador que vino, ya me vino a quitar mi lugar que yo tenía, donde yo era aquí nada más el único. Pues sí, efectivamente eso sucede, pero no es una maldad, es una necesidad que se tiene que hacer, ¿sí o no? Y luego si tú le preguntas a mi hijo, que dicen que es el consentido, él dice, no, la consentida es Ari, a ella siempre la consiente. Y todo lo que ella dice, hacen. Y siempre ella opina y ustedes hacen lo que ella dice. Yo le dije, a ver, espérame, no entendí eso. Sí, dice, a ver, ella viene y le dice a mi mamá, no, pues que se me antoja, quién sabe qué. Y eso es lo que hace de comer mi mamá. ¿Y por qué no vienen y me preguntan a mí que se me antoja? Le digo, más bien, pues porque tú no dices que se te antoja, ¿no? Porque eso no es darle una preferencia a alguien, sino que si igual a lo mejor mi esposa está pensando voy a hacer esto, o todavía no está convencida de qué va a hacer, y viene esta hija y dice, ay mamá, que se me antojó esto, y le antoja también a ella, y entonces ya es el antojo de 2, y ya lo hace, ¿no? Pero no hay ninguna maldad en eso. Le dije, más bien que ella expresa lo que ella le gustaría y da ideas, entonces pues le siguen su idea, pero eso no tiene nada que ver con hacer menos o más a alguien. Pero cuando están ahí, cuando son niños y cuando están en esas situaciones, lo toman así, como que a mí no me hacen y al otro sí. Así que las casas, los hogares, las familias están llenas de ese tipo de cosas. Y yo puedo ver a mucha gente odiando a sus padres, odiando a sus hermanos, odiando, con este odio del que hablamos. Y son familias, y luego viven en la misma casa, y ya está este odio horrible. Entonces, se requiere humildad para decir, bueno, yo no tengo que buscar un culpable. Si hay un problema, pues trato de resolverlo, trato de subsanar, ¿no? Lo mejor que puedo. Me tengo que humillar, porque nada gano con decir, no, yo tengo la razón y yo no he hecho nada, pero pues, ¿por qué tiene algo contigo? Pues lo mejor es arreglarlo. Bueno, a ver, ¿cómo arreglamos eso? O explicar, o no sé, pero siempre habrá una forma, que es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Y mientras más rápido, mejor, porque con el tiempo se va centrando y luego ya la gente no sabe ni por qué están enojados unos contra otros, ya se les olvidó por qué están enojados.
pero estoy bien enojado. ¿Y por qué? Ya se les olvidó de por qué están enojados. Pero ya están bien enojados. Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En este caso, pues Jesús estaba hablando, dando un ejemplo de una situación monetaria, ¿no? A lo mejor le debía una lana, a lo mejor no le pagó algo, vete, vas a ver. Dice, porque no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último centavo, ¿eh? O sea, si te puedes poner de acuerdo, oye, ¿cómo te pago? Te dimos los pagarés, ¿qué le hacemos? ¿Sí o no? De eso se trata. De eso se trata, hacer un mal arreglo más que un buen pleito, ¿no? Oye, ¿cómo arreglamos esto? A lo mejor pierdo un poquito, pero finalmente resuelvo el asunto, ¿no? Yo tengo mi mamá que se murió, como se mueren todas las mamás, ¿verdad? Y todos los papás, y dejan intestado las cosas, ¿verdad? Porque nadie tiene esa cultura. Y luego los hijos ya saben. Entonces luego hay mis hermanos allá, ¿verdad? Peleándose por las cosas. Oye, ya tuve que ir ahí para tratar de mediar entre todos y de propiciar el intestado y todo eso, ¿no? Yo le dije a mi hermana, la que vive en esa casa, le dije, ¿para qué quieres vivir en esta casa? Donde cada rato vienen y te dicen de cosas. Porque además pues tienen la razón, una parte de esta casa es de ellos. Pues una miseria de casa, ¿no? Entonces tengo un hermano que dice, no, yo quiero vivir en mi casa. Digo, oye, imagínate que todos quisiéramos vivir ahí. Una casita que mide, creo, 40 metros. Digo, entonces te tocan a ti 8 metros. Ahora, yo no quiero que pases por mis 8 metros. ¿Cómo vas a entrar a tus 8 metros? ¿Volando? Ven lo inútil que es. Lo irrelevante que es. Entonces yo les dije, lo mejor que puede suceder es que promovamos este intestado y cada quien ahora reciba una lana, bueno, dentro de 1 año y medio, 2, que es lo que está dando un intestado, reciba una lana que le sirva ahora, y no que todos nos vayamos a meter ahí, o que yo te diga, sí, pero tú te vas a meter en tus 8 metros, pero no quiero por nada del mundo que toques mis 8 metros, ni le respires siquiera. Es tonto, es muy tonto, pero la gente da trabajo convencerla. Yo tuve que ir a mediar con ellos y ahora yo tengo que tramitar eso y pagar las cosas. Claro que se las voy a cobrar cuando terminemos, porque no quieren arreglar las cosas y nadie tiene dinero para hacerlo. Yo, estamos a molar. Le dije, mira, yo voy a hacer un esfuerzo buscando cómo. Yo tengo pues ya mis cosas hechas y demás, mis propias deudas y demás, pero trataré de buscar una solución de manera que pueda yo ir tramitando el intestado, de manera que pues lo más rápido que se pueda tengamos una determinación sobre eso, y entonces pues hagámoslo conducente y ya se te quite ese problema. Ya si ya nadie te viene a decir nada, porque pues ya no hay nada que decir, ya cada quien le da su lana, cada quien tiene su lana y adiós, ¿verdad? O sea, ponte de acuerdo, ¿me entiendes? Sin acuerdos es muy difícil caminar. Si yo me mantengo en que yo, porque tengo la razón, porque así, porque eso no importa, no es si tengo la razón o no, es cómo me voy a arreglar con las personas. ¿Sabes? ¿Cómo? Si yo no me arreglo con las personas, entonces tengo mayores problemas. Y obviamente pues, no hay paz. ¿Por qué? Porque hay puros conflictos. Y finalmente, nuestra razón es que debemos de ser pacificadores. Si deseamos vivir felices en esta tierra y en la eternidad, no debemos permitir que ninguna herida se convierta en una dolorosa llaga por la falta de perdón. El problema de esto siempre son las heridas, les dije. Porque cada vez que alguien te hace algo, te hiere. Y esa herida tienes que sanarla, porque si no la sanas, no se sana solita. Unos dicen, es que pasa el tiempo la hace más profunda, la hace que le salga pus, se vuelve muy horrible la herida, se gangrena, se hace horrible y sale peor,
O sea, eso de que el tiempo, ya el tiempo dirá. Pues no va a decir nada el tiempo y tú vas a estar en mayor problema. ¿Cómo sanamos una herida? La única manera de sanar una herida, y escúchame bien, no hay otra. No existe otra. De acuerdo a la Biblia, no existe otra. La única manera de sanar una herida es tomar yo la acción de perdonar a la persona que me hirió. Cuando yo hago eso, cuando yo le suelto, cuando yo dejo ir a esa persona, esa herida se sana. Si yo no hago eso, esa herida no se sana, ni aunque le eches bengué o sepa Dios que le quieras echar ahí, no va a sanar. Y ese es el problema con mucha gente que vive lleno de heridas. Siempre te van a herir. Por lo tanto, lo mejor que debes de hacer es siempre perdonarlos. Inmediatamente. Más rápido. Punto. Lo suelto. Ya. ¿Verdad? Derribemos todo lo que nos divide de nuestros semejantes para que vivamos en paz. ¿Verdad? Y el Salmo 34:14 nos dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. De eso se trata. Así que todo esto que tiene que ver con el enojo es producto de heridas que se dan en las personas y por eso la persona se mantiene enojada. Entonces, solución: ponernos de acuerdo, perdonar a la persona y entonces sanamos nuestra herida. Si tú tienes una herida que ya te cicatrizó, pues por más que te la toque y te la apachurre, pues ya no te duele, ¿no? Porque ya está cicatrizada. Pero si tienes una herida reciente, y digamos que pues ahí en tu chamarra y tienes una herida aquí que yo no veo porque tienes tu chamarra, llego y te doy un apretón. Digo, mi intención no era lastimarte, nada más darte un apretón afectuoso. Pero ¿qué va a pasar? Pues vas a brincar, ¿verdad?, del dolor que te voy a causar. ¿Por qué? Porque traes una herida. Cuando las heridas las cicatrizamos, dejan de doler. ¿Me entiendes? Y podemos vivir en paz. ¿Ok? Bueno, pues hasta la próxima.